Lo primero que tendremos que hacer es, para empezar, ver cómo crear una base de datos con Access 2010. Luego, entonces, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es arrancar el programa. Ya sabéis que está en inicio, programas, estoy manejando el sistema operativo Windows 7. Pero bueno, si estáis manejando Windows XP o cualquier otro sistema operativo bajo Windows, pues me imagino que sabréis que es inicio, programas, aquí buscar Microsoft Office y dentro de Microsoft Office, bueno, pues Access 2010. ¿Dónde lo tengo? Aquí arriba. Bueno, arranca Access 2010. La interfaz, el aspecto del programa Access para las últimas versiones, 2007, 2010, la 2012 creo que hay una versión beta ya por ahí. La interfaz, el aspecto ha cambiado bastante respecto a la apariencia que tenía Access 2003, ¿no? ¿Qué nos encontramos en la interfaz de Access 2010? Nada más abrir el programa. Bueno, pues para empezar tenemos las opciones de menú por pestañas, característico de las versiones 2007-2010, ¿no? Pestaña Archivo, Inicio, Crear, Datos Externos y Herramientas de Bases de Datos. Iremos viendo, a medida que avance el curso, las diferentes opciones que tenemos en estas herramientas, en estas pestañas. ¿Qué más nos podemos encontrar? Nos encontramos las plantillas disponibles para empezar a crear una base de datos Access 2010. Hay bases de datos ya predefinidas, guardadas en plantillas para que te ayuden en la elaboración de bases de datos tipo, en bases de datos pues, utilizadas frecuentemente. Yo voy a empezar a explicar cómo crear una base de datos en blanco, que es la opción más utilizada. ¿Qué hay que hacer para crear una base de datos nueva, una base de datos en blanco? Bueno, pues para empezar tendremos que seleccionar el nombre del archivo, que lo tenemos aquí a la derecha, es decir, el nombre que le queremos dar a la base de datos, la extensión de una base de datos Access versiones 2007, 2010 y me imagino que 2012, la extensión es la extensión ACCDB, que viene de Access Database. Para versiones anteriores a Office, Access 2003, Access 97, la extensión era MDB, de Microsoft Database. Bueno, han cambiado la extensión, han mejorado con esta versión de Access 2010 un montón de cosas, entre ellas opciones de seguridad que iremos viendo también a lo largo del curso. El caso es que aquí le tienes que dar un nombre. ¿Cómo le damos un nombre? Pues borramos el nombre que nos ofrece y ponemos el que nosotros queramos. Voy a hacer un ejemplo, voy a simular que voy a crear una base de datos para un colegio, luego entonces a la base de datos la voy a llamar colegio. No hace falta en el nombre, cuando estamos poniendo un nombre para nuestra base de datos, no hace falta especificar extensión ninguna. Es decir, no hace falta poner colegio.accdb, con que pongamos el nombre de la base de datos suficiente, Access ya pondrá la extensión por nosotros. Después, muy importante, lo siguiente que hay que hacer es pulsar este botón con forma icono de carpeta para especificarle a Access dónde vamos a guardar la base de datos. Yo me he creado antes una carpeta en el escritorio. Por supuesto, no voy a entrar en el tema de cómo crear una carpeta ni dónde. Voy a dar por supuesto todas estas cosas. Pincho en la carpeta, me voy al escritorio, que es donde he creado la carpeta. A ver dónde la tenía. Access, abro la carpeta y pulso el botón de aceptar. Y con esto ya nos ha almacenado la ruta donde se va a almacenar la base de datos. Y ya por último, lo que hay que hacer es asegurarnos de que tenemos seleccionado el icono de base de datos en blanco, haciendo un clic en él, y por último, pulsando el botón de crear. Y con esto ya habremos creado una base de datos en el directorio, en la carpeta donde le hemos indicado. Bien. Antes de continuar con la explicación, voy a minimizar Access y voy a comprobar que efectivamente en la carpeta Access pues tengo la base de datos colegio. En esta carpeta tenía yo ya varias cosas, varios archivos que, por cierto, iré compartiendo con vosotros a lo largo del curso. Y ahí está la base de datos vacía de momento, pero que ya nos ha guardado en el directorio en la carpeta indicada. Bueno, o sea que de momento parece ser que vamos bien. Vuelvo a maximizar Access. ¿Qué ocurre con esta versión 2010? Lo que ocurre es que nada más crear una base de datos, como os he comentado antes en la introducción que hice hace un instante, no tiene sentido una base de datos que carezca de tablas. Sí que tiene sentido una base de datos que carezca de consultas, de formularios, de informes, pero que carezca de tablas no tiene sentido. Por esta razón, esta versión 2010 de Access, nada más crear la base de datos Access, pues nos facilita la labor y nos crea una tabla
por nosotros. Es decir, se supone que si vas a hacer una base de datos es porque va a haber información, y si va a haber información es porque hay tablas. Luego entonces, por esa razón, Access ya nos crea una tabla. Bien, llegados a este punto, vamos a explicar un poco cuál es la estructura que tiene una tabla en una base de datos de Access. Ya sabemos que las tablas sirven para almacenar la información de la base de datos. Vamos a ver la estructura que tiene una tabla de Access. Para ello voy a abrir un segundito el bloc de notas y aquí voy a intentar dibujar pues la estructura para que lo podáis entender. Una tabla de una base de datos Access pues tiene, como su nombre indica, es un poco obvio, forma de tabla, y la tabla está compuesta por columnas que podrían ser así. Con esta herramienta que tengo pues a veces resulta un poco difícil dibujar, pero lo vamos a intentar. Tiene columnas o campos. Entonces, por ejemplo, 2, 3, aunque no queden con el mismo ancho, no importa, porque es un poquito para entender la estructura general de una tabla de una base de datos. Aquí hay otra columna. A ver si puedo dibujar lo mejor posible. Un par de ellas más. No quiero perder mucho tiempo con esto. Bueno, entonces, de momento acabo de dibujar los campos o columnas. ¿Cuántos campos tendría esta tabla? Bueno, pues esta tabla tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 campos. Es decir, acabo de dibujar gráficamente una tabla que tiene 7 campos o 7 columnas. ¿Qué campos podrían ser estos que acabo de dibujar? Bueno, pues por ejemplo, este de aquí podría ser, imaginándonos que es una base de datos para un colegio, como decía antes, ese campo podría servir para almacenar el nombre del alumno. Es decir, este campo podría ser el campo nombre, voy a poner ahí la abreviatura. El siguiente campo, para almacenar el apellido. El siguiente, para almacenar la edad. El siguiente, para almacenar la dirección del alumno, dónde vive. El siguiente, para almacenar en qué curso está, por ejemplo, se me está ocurriendo, ¿no? El siguiente, pues para almacenar las asignaturas obligatorias del alumno. El siguiente, para almacenar las asignaturas optativas. ¿Que necesitas más campos para almacenar más información? Pues los creas. ¿Que no necesitas tantos? Bueno, pues creas una tabla con menos campos. Muy importante comentar que antes de ponernos a diseñar una base de datos, conviene dibujar en un papel, o por lo menos mentalmente, aunque yo siempre recomiendo dibujar en un papel, cuál va a ser la estructura que va a tener la base de datos. Es decir, en el caso de que te encuentres en la situación de que necesitas crear una base de datos para un colegio, lo suyo es que antes de ponerte manos a la obra, antes de ni siquiera crear la primera tabla, tú tengas muy claro cuál va a ser la estructura que va a tener la base de datos. Pero bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante. De momento, como decía, acabo de dibujar los campos. Y una vez que tenemos creados los campos, bueno, pues cuando vamos introduciendo la información, en este caso de cada uno de los alumnos, pues lo que estamos haciendo por cada alumno es crear lo que se llama un registro o fila. Por ejemplo, de esta manera. Bueno, aunque no me queden con el mismo tamaño, lo voy a dibujar rápido, creo que os hacéis una idea, ¿no? Esto de aquí serían los registros. Luego entonces, en definitiva, una tabla de una base de datos Access, pues internamente, aunque nosotros no lo veamos así, exactamente pues tiene esta estructura, ¿no? Unos campos y unos registros. En esta fila, en esta primera fila, pues se almacenarán los datos del primer alumno. En la siguiente fila se almacenarán los datos del siguiente alumno, del segundo, y así sucesivamente. Es decir, pues aquí podría haber un alumno que se llama José, aquí vendría el apellido, pues por ejemplo, Pérez. Y debajo, en el siguiente registro, pues los datos pertenecientes a otro alumno, María, con su apellido, con su dirección, con su edad y así sucesivamente. Bueno, pues esta es la estructura que tiene una tabla. Espero que se haya quedado más o menos claro. Bien, cuando creamos una base de datos Access, que es donde estábamos, y vemos que Access nos ha creado ya la primera tabla, primero, el nombre que por defecto Access le da a esta tabla es tabla 1. Bien, además de crearnos una tabla, Access nos ha creado ya automáticamente un campo. Esto lo hace esta versión de Access, la 2010, en su intento de facilitarnos la labor todo lo posible, ¿no? De que nosotros trabajemos lo menos posible. Ya nos ha creado la tabla, ya nos ha creado el primer campo. En versiones anteriores de Access esto no ocurre. En versiones anteriores tienes que crear la primera tabla, la tienes que crear tú, y una vez que has creado la tabla tienes que crear el primer campo, ¿no? Bueno, pues esta versión ya lo ha hecho por nosotros. Nombre que le da a la tabla, tabla 1. Nombre que le da al campo, un campo ID, que
que viene de identificativo, identificador. Es muy frecuente en las tablas de Access, lo iremos viendo, muy frecuente que haya un campo que se llame campo ID, pues donde aparece un número de identificación del registro, número que además suele ser único, no se repite, para cada uno de los registros. Bueno, pero esto es algo que Access se va imaginando, ¿no? Y si yo no quiero darle este nombre a la tabla 1, imaginaos que yo quiero llamarla a la tabla, pues la quiero denominar datos personales alumnos, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues muy fácil. Lo que haremos con esta primera tabla que nos ha creado Access por nosotros para cambiarle el nombre sería guardarla, porque la tabla, digamos que nos la ha empezado a crear pero todavía está sin guardar. ¿Cómo se guarda una tabla en Access 2010? Pues pulsando el botón del disquete que tenemos arriba, en la barra de acceso rápido, que es como se llama esta barra de arriba en las versiones de Access 2007-2010, ¿no? Entonces, si pulsamos en el disquete, pues automáticamente nos sale una ventanita que nos pregunta cómo queremos llamar a esa tabla. Ya os digo, por defecto viene con el nombre de tabla 1, pero como yo quiero llamarla datos personales, la voy a llamar datos personales sin más. Bueno, pues le llamamos datos personales. En el nombre de las tablas puede haber espacios en blanco perfectamente sin problemas. Pulsamos aceptar y vemos inmediatamente cómo le ha cambiado el nombre a la tabla, de tabla 1 a datos personales. Muy bien. Más cosas. Hemos visto que Access, una vez que tiene creada la tabla, nos ha creado un campo que se llama ID. Bien, ¿y si yo ese campo no lo necesito? ¿Y si yo quiero que ese campo se llame de otra forma? ¿Qué hay que hacer? Bueno, a la hora de construir o modificar la estructura de una tabla, Access 2010 nos permite hacerlo de 4 formas diferentes, ¿no? Bien, si pulsamos el botón que tenemos con forma de escuadra o cartabón aquí arriba a la izquierda, pero pulsamos justo debajo, vemos que podemos construir o modificar la estructura de una tabla de Access de 4 formas diferentes. O en vista hoja de datos, que es como por defecto nos ha abierto Access esta tabla que nos ha creado él, o en vista de tabla dinámica, en vista de gráfico dinámico o en vista diseño. Bien, de estas 4 formas, las 2 más utilizadas son vista hoja de datos y vista diseño. No os preocupéis que veremos también las otras 2, pero estas son las más utilizadas. Y son las 2 formas que han venido heredadas de las versiones anteriores de Access, porque anteriormente no se podía crear la estructura directamente, por ejemplo, en vista de tabla dinámica, ¿no? Bien, de estas 2, ¿cuál es la más frecuente? Bueno, pues la más frecuente suele ser vista diseño, aunque esto ya va un poco en gustos, ¿no? A mí me gusta crear la estructura de las tablas en vista diseño. Luego entonces, perdonad que este es un mensaje de la Outlook que nada tiene que ver con Access. Luego entonces, si quieres llevarte la tabla a vista diseño para modificar su estructura, para modificar el nombre de los campos, para crear campos nuevos, para eliminar campos, bueno, pues nos lo llevamos a vista diseño. Y ahora ya sí, esto sí que es común a todas las versiones de Access, pues nos encontramos con la vista diseño de Access. Si quisiéramos ir otra vez a vista hoja de datos, que es como lo teníamos anteriormente, pues pulsamos en el mismo botón, que ya no tiene forma de escuadra o cartabón, tiene forma de tabla. Bueno, pues pulsamos en el mismo botón y lo que hay que hacer es llevarlo a vista hoja de datos. Es decir, podemos ir cambiando las vistas de la tabla desde este botón y con la versión 2010 también podemos cambiar las vistas desde 4 pequeños botones que prácticamente pasan desapercibidos que tenemos abajo a la derecha. Estos 4 botones que aparecen aquí permiten también cambiar entre vistas. Es decir, si yo pulso el último botón por la derecha, pues me voy otra vez a vista diseño. Si pulso el primero, pues voy otra vez a vista hoja de datos. Es decir, podemos hacerlo desde el botón que tenemos arriba a la izquierda o desde estos 4 botones que tenemos aquí abajo, da igual. Yo tengo la costumbre de hacerlo desde arriba, pues por hábitos heredados de versiones anteriores de Office, ¿no? Bueno, me lo llevo a vista diseño. Una vez que estamos en vista diseño, si os fijáis, nos aparece en esta cuadrícula que tenemos aquí, nos aparece el nombre del primer campo que nos ha creado ya Access por nosotros. Nombre del campo, ID. Vemos que también a la derecha tenemos una columna que dice tipo de datos, autonumeración. ¿Qué es esto? Lo veremos en breve. De momento, para ir poco a poco, vamos a cambiarle el nombre a ese campo.
¿Cómo lo vamos a llamar? Bueno, pues imaginaos que en vez de llamarlo ID, yo necesito un campo que se llame número de alumno, porque resulta que yo a todos los alumnos los tengo numerados, alumno 1, alumno 2, alumno 3, según se van registrando en el colegio, pues les voy asignando un número. ¿Cómo le cambiamos el nombre al campo? Bueno, pues borramos el que nos ofrece Access, que no nos gusta, y le ponemos el nombre que nosotros queramos, por ejemplo, número alumno. Bien. ¿Puede llevar espacios el nombre de un campo de Access? Pues sí, puede llevar espacios. Fijaros que yo he puesto número, espacio, alumno, pero veremos en un futuro, para cuestiones más avanzadas, que esto no es muy recomendable. A la hora de hacer consultas, pero sobre todo a la hora de crear macros y a la hora de crear módulos, algo que en este curso no vamos a hacer, pero que sí haremos en el curso de Access avanzado, no se recomienda en absoluto que el nombre del campo de una tabla de Access tenga espacios en blanco, porque luego nos obliga a hacer cosas adicionales. Entonces, si yo lo quiero llamar número alumno, bueno, pues a mí me gusta, por ejemplo, hacerlo así, con un guión bajo o poniéndolo todo junto. Tampoco se recomienda utilizar caracteres extraños, como por ejemplo la O de número, signos de exclamación, interrogantes, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues con esto ya le hemos cambiado el nombre al primer campo. Imaginaos que yo necesito tener más campos, necesito un campo nombre para almacenar el nombre del alumno, necesito un campo apellido para almacenar el apellido, un campo dirección. ¿Cómo voy creando esos otros campos? Bueno, pues esos otros campos lo hacemos en las filas que aparecen en la cuadrícula debajo del primer campo. Por ejemplo, si aquí ponemos nombre, pues ya tenemos creado el siguiente campo. Esto que aparece a la derecha de autonumeración y texto, que se refiere al tipo de datos, lo vamos a ver en breve. De momento vamos a obviarlo. Siguiente campo, apellido o apellidos. Bueno, pues lo vamos poniendo. ¿Cómo paso de una fila a otra? Pues mira, o con el ratón o con el enter. Siguiente campo, edad, dirección. ¿Qué más? Población. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Imaginaos que estos son los campos que yo necesito en la tabla. Bueno, pues esta tabla ya tiene 6 campos: número de alumno, nombre, apellidos, edad, dirección y población. 6 campos. Bien. Una vez que ya hemos creado la estructura de nuestra tabla, es decir, estos son los campos que voy a tener, pues se recomienda pulsar el disquete que tenemos arriba en la barra de herramientas de acceso rápido para guardar cambios. Y una vez que hemos pulsado en el disquete, pues tranquilamente podemos cerrar la tabla en su correspondiente X que se encuentra donde os estoy señalando en pantalla. Esa X que aparece ahí sirve para cerrar la vista diseño de esta tabla que estamos construyendo y darla ya por terminada, por diseñada. Por supuesto, en un futuro puedes añadir campos, quitar, renombrar, etc. Bueno, pues con esto hemos creado nuestra primera tabla, que la tenemos en el panel de objetos de Access. Este panel de aquí se denomina panel de objetos y ahí es donde se van almacenando los objetos que vamos creando para la base de datos. Tablas, consultas, formularios, informes, etc. Bueno, pues hasta aquí el primer tutorial de este curso Access 2010. En el siguiente tutorial veremos cómo introducir información, que no lo hemos hecho hasta aquí, no lo hemos hecho, cómo introducir información en la tabla datos personales. Veremos qué son los tipos de datos que hemos visto en la columna de la derecha, en la vista diseño, y muchas más cosas. Así que os espero en la próxima entrega de este curso. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.